Bueno, chiquillos, respecto a lo que es la guía uno para segundo medio al menos, vamos a ir revisando algunos ejercicios modelo. Tengo acá algunos, ¿ya? Para que ustedes en la casa, si es que aún no han hecho alguno, puedan hacerlo sin dificultad, sin ningún problema. También recuerden que adjunté lo que era un documento que explicaba paso a paso. Traté de dejarlo redactado lo más simple posible para que usted de manera autónoma pudiese hacerlo, y si no, bueno, acá estamos para que nos pueda preguntar cualquier cosita. Y además había adjuntado algunos links de YouTube, pero no siempre se enseña como uno quiere enseñarles a ustedes mismos de una forma más cercana. Así que, bueno, para segundo medio, lo primero, en el primer ítem les decía realiza la descomposición en factores primos, que esto lo vimos, es básicamente volver a reforzarlo para que no se nos olvide, ¿ya? Lo que tienes que recordar es que cuando hablamos de primos o números primos, ¿cierto? Estamos hablando de números que solamente se pueden dividir entre el uno y sí mismo, es decir, tienen dos divisores, ¿ya? Y como ustedes lo manejan bien, igual los vamos a recordar, los números primos conocidos parten desde el 2, 3, 5, 7, 11, 13 y así sucesivamente, ¿cierto? Bueno, lo que vamos a hacer es tomar este número, que es el 420, que es un ejemplo, no es el de la guía, ¿ya? Y vamos a hacer su descomposición en números primos, es decir, vamos a tomar cualquiera de ellos y ver si lo dividen de manera entera o de manera exacta, como ustedes bien manejan, ¿ya? Vamos a hacer dos cositas, mira. El 420, si fijamos lo que es la cifra de las unidades, termina en cero. Y el cero es un número par, por lo tanto lo podemos dividir en dos. O bien, lo podríamos dividir en tres. ¿Por qué? Porque si nosotros sumamos las cifras que componen el 420, es decir, 4 más 2 más 0, nos da 6. Y como 6 es múltiplo de 3, o bien aparece en la tabla del 3, también se puede dividir entre 3 y nos da una división exacta. O bien podríamos utilizar el 5. ¿Por qué? Porque todo número que termine en 0 o en 5 se puede dividir en 5. Y si no me crees, bueno, anda a la tabla de lo que es el 5, ¿cierto? Y fíjate en la última cifra y todas van terminando en 5, 0, 5, 0, etcétera, ¿ya? Entonces, para manejar mejor eso, usted busque, no me acuerdo si les di, pero busque lo que es reglas de divisibilidad y le van a enseñar todas esas técnicas, ¿ya? Para que usted pueda elegir de manera inmediata cómo dividir, ¿ya? Pero bueno, tomemos lo que es el 420. Partamos con el cero, no hay ningún problema. Entonces, 420 yo lo puedo dividir entre 2, ¿cierto? Entonces, anotamos el 2 porque dijimos que el 2 lo divide, ¿cierto? Y tenemos 420 dividido en 2 nos da 210, ¿cierto? Es el cociente. Como utilizamos el 2, que es un número primo, lo encerramos, y cada vez que utilices un número primo o salga un número primo, lo encierras, ¿ya? Sigamos con el 210 porque el 210 no es un número primo, lo puedes seguir dividiendo. Entonces, nuevamente termina en cero. Por lo tanto, bueno, utilicemos el 2, no hay ningún problema. Utilizamos entonces el 2. ¿Y qué número nos resulta al dividir 210 entre 2? Sí, nos resulta 105, ¿cierto? Como utilizamos el 2, que es un número primo, lo encerramos. Y 105 se puede dividir, ¿cierto?, en 5, ya que termina en 5. Vale mencionar que si usted utilizó el 5 acá o utilizó el 5 acá, no hay ningún problema. Es perfectamente válido, ¿ya? Yo estoy utilizando el 2 porque quizás voy en orden, como primero me pregunto el 2 o después el 3, 5, ¿ya? Pero si usted utilizó el 5 de inmediato, no hay ningún problema, estaría bien y llegaríamos al mismo resultado, ¿ya? Ahora, 105 lo dividimos en 5, por lo tanto, hacemos dos diagonales, ¿cierto? Al utilizar el 5 tenemos 105 dividido en 5 nos da 21. Encerramos el 5 porque es un número primo y el 21 se puede seguir dividiendo ya que no es un número primo. Por lo tanto, hacemos dos diagonales más y quizás vamos a utilizar acá la del 3. ¿Por qué? Porque 2 más 1 nos da 3 y 3 está en la tabla del 3, ¿cierto? Un múltiplo de 3. Por lo tanto, utilizamos el 3 acá y decimos 21 dividido en 3 nos da 7. Utilizamos el 3, que es un número primo, y el resultado nos dio un número primo, por lo tanto también lo encerramos. Y ya terminamos con esta descomposición en factores primos. Por lo tanto, ¿cuál es el último paso para que esto esté bien? Que 420 lo vamos a escribir de la siguiente manera. El 2 lo utilizamos dos veces, ¿cierto? Entonces el 2 lo utilizamos dos veces. Por el 3 lo utilizamos ¿cuántas veces? Una vez. O bien apareció una vez, ¿cierto? Por lo tanto, anotamos 3 elevado a 1. El 5, anotamos el 5. ¿Cuántas veces apareció? ¿Cuántas veces lo utilizamos?
una vez, por lo tanto va a ser un 5 elevado a 1. Y finalmente aparece el 7. ¿Y el 7 cuántas veces aparece? Una vez. Por lo tanto, la descomposición prima de 420 vendría a ser 2 elevado a 2 por 3 elevado a 1 por 5 elevado a 1 por 7 elevado a 1. ¿Ya? Y si no me cree, bueno, aplique calculadora. 2 elevado a 2 son 4, 4 por 3 son 12, 12 por 5 son 60 y 60 por 7 son 420, por lo tanto está hecha lo que es la descomposición prima. Vamos con este otro ejemplo, ¿ya? Lo mismo. Acá vamos a utilizar el 5, ¿por qué? Porque termina en 0, ¿ya? Quizás podría haber utilizado el 2, pero vamos a variar un poquito. Entonces, 450 dividido en 5, ¿cuánto nos estaría dando? 90, ¿ya? Entonces encerramos lo que es el 5. 90, podemos utilizar la mitad, ¿cierto? Podríamos dividirlo en 2, ya que el 0 es un número par, ¿cierto? Por lo tanto, podemos dividir en 2. Y 90 dividido en 2 es 45. Encerramos el 2 porque es un número primo, ¿cierto? Y seguimos con lo que es el 45. 45, como termina en 5, yo lo voy a dividir en 5. Y 45 dividido en 5 nos da 9. Encerramos el 5 entonces porque es un número primo. Y el 9, como no es primo, tenemos que seguir descomponiéndolo. ¿Y qué número primo de los que están acá arriba me sirven para dividir al 9? El 3. 9 dividido en 3 nos da 3. Por lo tanto encerramos esos dos 3, ya que son dos números primos y estamos encerrando los números primos. Y termina. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos ahora finalmente? Que 450 es igual a ¿quién? El 2. Perfecto, está acá, ¿cierto? Apareció una vez, por lo tanto va a ser elevado a 1. Por el 3, que está ahí abajito, apareció dos veces, por lo tanto es 3 elevado a 2. Y el 5 apareció dos veces, por lo tanto es 5 elevado a 2. Si no me cree, insisto, realice la multiplicación. Esto, el 3 elevado a 2 va a ser 9, esto va a ser 25, ¿cierto? Entonces, 2 por 25 son 50 y 50 por 9 son 450. Por lo tanto, nuestra descomposición en factores primos está hecha. Vamos entonces ahora con las aproximaciones. En el ítem 2 nos dice aproximar a las cifras según indique. Nosotros tenemos tres tipos de aproximaciones. Por redondea, que es la clásica cuando nos dicen, no sé, nos da un promedio 49.5, le decimos al profe, por favor, súbalo a 5, ¿cierto? Y nos da un promedio 5. Pero también existe la aproximación por defecto, o bien se le llama truncamiento, y la aproximación por exceso. La primera nos dice aproximar a sus cifras decimales, y para ello necesitamos conocer los valores posicionales cuando trabajamos con decimales. Por ejemplo, si yo tengo 12,457, ¿ya? Delante de la coma, es decir, al lado izquierdo, nosotros tenemos la cifra de los enteros, por lo tanto acá tenemos unidades, decenas, centenas, qué sé yo. Y después de la coma nosotros tenemos hacia la derecha décimos, centésimos, milésimos. Por lo tanto, si nos dice aproximar las cifras de los decimales, nos tenemos que fijar acá en los décimos. Si en el ítem 2 nos dice la cifra de los centésimos, nosotros tenemos que irnos a la cifra de los centésimos y evaluar después el número que le sigue hacia la derecha. Vamos entonces a ver el ejemplo. Acá tenemos 2 enteros y 153 milésimos, ¿ya? Si nos dice aproximar a los decimales, vamos a tener en consideración acá al 1. El redondeo nos dice que subirá una unidad, ¿cierto? Si es que la cifra que le sigue, en este caso viene a ser un 5, es desde el 5 al 9. Por lo tanto, tendría que acá aparecer un 5, un 6, un 7, un 8 o un 9 para que este 1 suba. Si por el contrario, la cifra que le siguiera al 1 va entre 0 a 4, es decir, es un 0, es un 1, un 2, un 3, un 4, entonces no sube y no se aproxima por redondeo. Por lo tanto, estamos ubicados en la cifra de los decimales, ¿cierto? O de los décimos. Y la cifra que le sigue es un 5. Entonces, ¿sube o no sube? Sí sube, ¿cierto? Por lo tanto, esta cifra, ese 12,153, nos quedaría como 12,2 y termina. Por lo tanto, acá la aproximación es 2 enteros, 2 décimos, ¿ya? No nos importa después, por ejemplo, el 5 o el 3, no. Sube, ¿ya? Esto vendría a ser quizás un 12,200. En vez de anotar 153, sube a lo que es 200, pero los ceros,
cuando están al final hacia la derecha como que no nos importan mucho, ¿ya? Por lo tanto no lo escribimos. Ese es el redondeo. Entonces la cifra que le sigue tenemos que ver si va entre el 5 y el 9, sube. Si va entre 0 y 4, no sube. Y en este caso sí subía, ¿por qué? Porque era un 5. Aproximar por defecto o truncamiento es cortar como con una tijerita. Vamos a ver si nos sale una tijerita bonita, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros tenemos 12,153 y nos dice aproximar los decimales, yo me voy a la décima y corto. Por lo tanto, todos estos números que están acá no me importan. Independiente que sea un 5, un 6, un 7. Mira, pudo haber sido 12,19. ¿Ya? Y uno dice, oh, esto ya está a punto de ser 12,2. No importa, yo me voy a la cifra de los décimos y lo que sigue, corto. E ignoro todo lo que está hacia acá. Por lo tanto, la aproximación por defecto o truncamiento va a ser 12,1. ¿Ya? Siempre cortas. Truncar es cortar en donde te están indicando. La aproximación por exceso. Exceso es decir, por así decirlo, que se pasó. Por lo tanto, se va a pasar, ¿ya? Independiente de lo que le siga. Por lo tanto, si nosotros tenemos 12,153 y estamos evaluando acá los décimos, no me importa si acá es un 5, un 6, un 7 o fuese un 4, un 3, un 2, un 1. Tú subes sí o sí, ¿ya? Acá va a ser como truncar, es decir, no me importa lo que está acá, y sí o sí esta cifra va a tener que subir, por lo tanto nos queda en 12,2. ¿Ya? Sí o sí sube, acá no analizamos cómo lo fue en el redondeo. Acá sí o sí sube, aquí sí o sí corta. ¿Quién tiene un poquito más de análisis? El redondeo. ¿Ya? Eso fue los decimales. Ahora nosotros vamos a lo que es los centésimos. Nos dice, aproximar a su cifra de los centésimos. Bueno, acá tenemos décimos, tenemos centésimos. Nos vamos a fijar en el 8 y en el número que le sigue, en este caso es el 3. Entonces, si tenemos 5,283, al fijarnos en el 8 tenemos que evaluar qué cifra le sigue. En este caso es un 3. Y nosotros dijimos que si era un número entre 0 y 4 no subía, por lo tanto este número no va a subir. Y como estamos en la cifra de los centésimos, entonces vamos a ignorar un poquito lo que es el 3 y solamente vamos a escribir hasta el centésimo. Y va a ser 5,28. ¿Ya? Insisto, si esto hubiese sido, por ejemplo, 2,87, la cifra que le seguía al 8 es un 7, por lo tanto ahí sí subiría y hubiese sido 5,29. Pero en este caso la cifra que le seguía era un 3, no sube, por lo tanto se queda en 28 y no en 29. ¿Vale? Aproximación por defecto o truncamiento. Truncar, insisto, es cortar. Por lo tanto, si nosotros tenemos 5,283, ubicamos dónde están los centésimos. Entonces tenemos décimos, centésimos, milésimos. Bueno, acá están los centésimos. Cortamos. Y ignoro todo lo que está acá, ¿cierto? Por lo tanto, el truncamiento para esta ocasión es 5,28. Y listo. Y el exceso, recuerda, sí o sí va a subir, no importa la cifra que le siga. Por tanto, si tenemos 5,283, nosotros cortamos, ¿cierto?, en los centésimos. Y esta cifra le sumamos una unidad, por así decirlo, en los centésimos. Por lo tanto, nos queda 5,29. En resumidas cuentas, ¿qué tenemos que tener en consideración? Primero, la cifra o posición que nos están preguntando. En este caso teníamos decimales, en este caso teníamos centésimos. Nosotros acá analizamos dónde están los decimales, acá dónde están los centésimos. Cuando hablamos de redondeo, tenemos que analizar la cifra que le sigue. Si es entre 0 o 4, no sube. Si es entre 5 o 9, sí sube. ¿Ya? Truncamiento, recuerda siempre, es cortar. Por lo tanto, ubicas dónde está la cifra que te están preguntando y cortas todo lo que le sigue. No importa lo que venga, porque no hacemos el análisis quizás el redondeo. Acá cortas en el truncamiento del defecto y acá sí o sí subes independiente de la cifra que le siga, ¿ya? Vamos a hacer una parte 2 porque el límite lo estamos excediendo un poquito. Así que en la parte 2 vamos a ver lo que viene en el ítem 3 y 4.